En las vastas llanuras de Capadocia, donde las montañas de lava petrificada se alzan como torres olvidadas por el tiempo, nació Teodosio en una familia de profunda fe cristiana. Era una tierra de iglesias escondidas bajo la roca, de oraciones que resonaban en las entrañas de la tierra, y de hombres y mujeres que vivían con el Evangelio como única herencia. Desde su niñez, Teodosio mostró una inclinación natural hacia la oración y el retiro, comportándose más como un pequeño monje que como un niño común. Sus ojos, que parecían mirar más allá del mundo, reflejaban una búsqueda silenciosa de lo eterno, como si el desierto ya lo llamara desde su infancia. Mientras otros jóvenes encontraban placer en los juegos y el bullicio, Teodosio prefería los silencios del templo. Allí se arrodillaba durante horas ante la lámpara encendida, dejándose envolver por el aroma del incienso y el murmullo de las plegarias. Sus maestros quedaban impresionados por su serenidad y su deseo de conocer la palabra de Dios con una docilidad que no parecía de su edad. El obispo local, al notar su fervor, profetizó que aquel niño llevaría la luz de Cristo más allá de su tierra natal. Esa visión marcaría su destino, y también la semilla de un llamado que pronto germinaría. Con el paso de los años, Teodosio se adentró en los textos sagrados y los ejemplos de los padres del desierto, los antiguos ascetas que buscaban a Dios entre las arenas del silencio. En ellos encontró su modelo de vida, hombres que habían cambiado el brillo de las ciudades por la soledad de las cuevas, el aplauso humano por la comunión directa con el Creador. Aquellos relatos encendieron en su interior una llama que no se apagaría jamás. Pronto comprendió que no bastaba con imitar sus virtudes desde la distancia, debía seguir sus huellas hasta el mismo corazón de la Tierra Santa. La decisión de marcharse no fue fácil. Abandonar la casa paterna era una ruptura con todo lo conocido, una renuncia a la seguridad que brinda el hogar. Sin embargo, para Teodosio, la voz de Dios hablaba con fuerza irresistible en la quietud de su oración. Una noche, mientras contemplaba las estrellas sobre los valles de Capadocia, sintió que ese firmamento le señalaba un camino que lo llevaría más cerca del misterio divino. Con una bendición de sus padres y el bastón del peregrino, emprendió la ruta hacia Jerusalén, dejando atrás los contornos familiares de su infancia. El viaje fue arduo y prolongado. Teodosio atravesó montañas y valles, enfrentando el hambre, la sed y las tentaciones de abandonar. Dormía al amparo de los caminos, confiando en la providencia y en la generosidad de los desconocidos que encontraba. Cada paso que daba era un acto de fe, cada amanecer un recordatorio de la fidelidad divina que lo sostenía. El polvo de los caminos se unía a su túnica, pero su espíritu permanecía limpio y firme. Su corazón latía con una esperanza que no era de este mundo, una certeza secreta de que el lugar que buscaba le esperaba más allá del horizonte. Al cabo de los meses, las murallas de Jerusalén aparecieron ante él como una promesa cumplida. El joven peregrino cayó de rodillas y lloró, no de cansancio, sino de gratitud. Había llegado al lugar donde el mismo Cristo había caminado, donde el sacrificio y la redención se habían entrelazado para siempre. Aquel instante selló su life para Dios. No vino como turista ni como estudioso, sino como un alma deseosa de sumergirse por completo en el misterio sagrado. Comenzó a visitar los santos lugares, especialmente el Gólgota y el Santo Sepulcro, permaneciendo largo tiempo en oración, con un silencio reverente que conmovía a quienes lo observaban. Teodosio se sintió pronto atraído por la vida de los monjes que habitaban en los alrededores de la ciudad santa. Aquellos hombres vestían de pobreza y vivían en humildes celdas, alimentándose de pan y agua, y dedicando sus días a la alabanza y al trabajo. Se acercó a ellos con humildad y pidió permiso para quedarse, dispuesto a aprender la disciplina espiritual de los que habían escogido morir al mundo. Su obediencia, su paciencia y su serenidad destacaron desde el primer día. No buscaba reconocimiento, solo la comunión profunda con el Señor en el silencio del corazón. Sin embargo, a medida que pasaban los años, Teodosio comprendió que Dios lo llamaba a un camino aún más exigente.
Jerusalén era santa, Bat también estaba llena de multitudes, de peregrinos y comerciantes que interrumpían la tranquilidad del alma. El joven buscador empezó a retirarse cada vez más lejos, caminando hacia el desierto de Judea, donde el viento sopla con voz antigua y las piedras parecen guardar secretos de oración milenaria. Allí, entre los barrancos y la soledad, el alma se encuentra desnuda frente a Dios, sin las distracciones del mundo ni los ruidos de la ciudad. En aquella soledad abrasadora, Teodosio descubrió la dulzura oculta del silencio. Sus días transcurrían entre la oración y el trabajo manual, en completa dependencia de la providencia divina. Aprendió a leer el lenguaje del viento, a escuchar la voz de Dios en el murmullo de las arenas y a encontrar consuelo en la austeridad. Su alimentación era mínima, su descanso breve, pero su paz interior crecía como una flor que brota en el pedregal. El fuego de la fe lo mantenía vivo, y cada jornada era una nueva entrega al misterio del Eterno. Los que oían hablar de él lo veían ya no como un simple peregrino, sino como un hombre tocado por la gracia. Algunos comenzaron a visitarlo, buscando consejo o consuelo espiritual. Teodosio los recibía con bondad y con una palabra que nacía del silencio, una instrucción breve, acompañada de una mirada luminosa que revelaba la presencia de Dios en su interior. No pretendía fundar nada, ni conducir a nadie, pero su ejemplo era en sí mismo una predicación más elocuente que cualquier sermón. Así comenzó a formarse a su alrededor un pequeño círculo de almas deseosas de imitar su modo de vida. El joven que partió de Capadocia con el corazón encendido había encontrado su lugar entre las rocas del desierto. En la pobreza y el anonimato, su alma se ensanchaba hasta alcanzar una libertad desconocida por el mundo. Ya no era el muchacho silencioso de los templos de su infancia, sino un hombre maduro en la fe, templado por la soledad y sostenido por la oración. Sin saberlo, estaba poniendo los cimientos de una obra que cambiaría el rostro del monacato en Tierra Santa. Y en el secreto de su cueva, Teodosio contemplaba el horizonte con la serenidad de quien siente que el Espíritu de Dios lo guía paso a paso hacia su verdadera misión. El desierto de Judea se extendía ante Teodosio como un mar de piedra y arena, una inmensidad que parecía borrar los límites entre la tierra y el cielo. El joven monje avanzaba guiado solo por la intuición y la fe, escuchando el susurro del viento que golpeaba los acantilados como una letanía sin música. No había caminos trazados, solo sendas que se abrían bajo los pies de quien se atrevía a cruzar ese reino de soledad. Allí los días ardían y las noches helaban, pero en medio de esa rudeza, su alma comenzaba a encontrar la voz que había buscado desde su juventud. Cada amanecer era para Teodosio una oportunidad de contemplar la creación sin distracciones. Se sentaba sobre una roca y veía cómo el sol emergía detrás de las montañas con un resplandor que parecía espiritual más que físico. En ese silencio denso, comprendía que toda la naturaleza, despojada de adornos, entonaba un cántico de alabanza al Creador. La arena, el viento y las estrellas eran sus maestros, y su corazón aprendía de ellos la lección más difícil, cómo permanecer quieto frente a Dios sin palabras ni demandas, solo con disponibilidad y amor. Pasaron días, quizás semanas, hasta que halló una cueva en la ladera de una colina, de difícil acceso y oculta entre las piedras. La tomó como su morada, agradeciendo a la providencia por ofrecerle un refugio donde vivir apartado del mundo. Allí instaló una cruz de madera burda, un pequeño cántaro y un pedazo de pan que mantenía seco bajo una losa. Aquel espacio oscuro y silencioso se convirtió en su nuevo templo. No había altar de mármol ni lámparas de aceite, only su alma ardiendo en fe. En ese vacío encontró plenitud, y en la soledad descubrió la más profunda compañía, la presencia de Dios. Su día comenzaba antes del amanecer, cuando el aire todavía conservaba el frescor nocturno. Rezaba los salmos de memoria, levantando la mirada hacia una chispa de luz que se filtraba por la grieta de la roca. Después, trabajaba en pequeñas labores, recolectaba raíces,
Tejía cestas con palmas secas y cuidaba de mantener orden en aquel rincón sagrado. Comía lo justo para sobrevivir, un trozo de pan y algo de agua, y dedicaba las largas horas del día al silencio contemplativo. No era un silencio tenso ni forzado, era un silencio lleno de sentido, en el que las palabras sobraban porque la comunión con Dios lo saturaba todo. Las tentaciones, sin embargo, no tardaron en llegar. En las noches más oscuras, el miedo lo asaltaba con fuerza, la soledad tomaba forma de fantasmas, y las dudas lo punzaban como espinas. ¿Era realmente llamado a vivir en el desierto o su deseo de pureza lo había llevado al extremo del orgullo espiritual? Pero en medio del combate interior, recordaba las palabras del Evangelio: quien pone la mano en el arado y mira atrás no es digno del reino. Con esa certeza, resistía. De la misma manera que la roca resiste el viento, su alma permanecía fiel, aunque el cuerpo temblara bajo los embates de la duda. Poco a poco, su espíritu se habituó a esa nueva vida. Empezó a distinguir las voces del alma y del enemigo, descubriendo que el desierto no era un lugar de abandono, sino un espacio de revelación. En los momentos de desesperanza, un rayo de sol o el vuelo de un ave bastaban para recordarle la presencia providente de Dios. Aprendió a bendecir cada dificultad como una escuela de humildad. Comprendió que el Señor no se muestra en lo grandioso ni en lo ruidoso, sino en la brisa suave que acaricia el corazón del que persevera. Con el paso del tiempo, otros peregrinos y ascetas oyeron hablar del ermitaño de la colina. Algunos lo buscaron para pedirle consejo o simplemente para compartir un rato de silencio junto a él. Teodosio los recibía con ternura y sin vanidad. No daba largos sermones ni enseñanzas elaboradas, solo invitaba a rezar, a escuchar y a dejar que Dios hablara en el interior. Muchos se sorprendían, esperaban encontrar un hombre endurecido por el aislamiento, pero hallaban un rostro sereno y unos ojos que irradiaban paz. Era como si el desierto mismo se hubiera encarnado en su mirada. Uno de aquellos visitantes fue un anciano monje llamado Longino, quien había vivido años cerca de Belén. Reconoció en Teodosio el mismo fuego que habían tenido los grandes padres del desierto de Egipto. Le habló de los antiguos cenobios fundados por Pacomio y Basilio, donde los hombres vivían juntos, en comunidad, consagrados a la oración y al trabajo. Aquella conversación sembró una inquietud nueva en el corazón de Teodosio. Hasta entonces había buscado la soledad para sí, pero empezó a preguntarse si Dios quería que compartiera esa vida con otros, ofreciendo su ejemplo como fuente de edificación y consuelo. Los días siguientes los pasó en discernimiento y penitencia. Caminaba largas horas bajo el sol, pidiendo a Dios una señal clara. Y una noche, mientras oraba en su cueva, escuchó en su interior una palabra simple, tan clara que le estremeció: ama. No era una voz exterior, sino una certeza que llenó todo su ser. Comprendió entonces que la soledad, aunque santa, no era un fin en sí misma, sino una preparación para fundar la caridad. El desierto no era solo el lugar del combate, sino también la tierra fértil de las obras de Dios. En ese instante, supo que debía abrir su vida a los demás. El amanecer de ese día tuvo otro sabor. El aire, el mismo de siempre, le pareció más ligero, y las piedras más cercanas a lo eterno. Teodosio empezó a imaginar una comunidad donde hombres de diferentes orígenes pudieran vivir unidos por la oración, sin distinción de lengua ni raza. Todos hijos del mismo Padre, alimentados por la misma esperanza. Era una idea audaz y aparentemente contraria al espíritu del eremita, pero brotaba de la raíz misma de su experiencia. Solo quien ha aprendido a estar solo con Dios puede enseñar a otros a vivir con Él en fraternidad. En los meses que siguieron, Teodosio continuó su vida en el desierto, pero su oración cambió de tono. Ya no pedía solo por su alma, sino por las del mundo entero. Rogaba por los peregrinos, por los que sufrían, por los que no conocían el rostro del Salvador. Su corazón se agrandó en compasión y se hizo más universal.
Aquel silencio que antes lo separaba del mundo ahora lo unía con todos. La cueva ya no era una cárcel, sino una torre de vigilancia desde donde velaba por la humanidad entera. Así, en los desiertos de Judea, Teodosio encontró mucho más que aislamiento. Encontró la voz que había buscado desde su juventud, una voz que no venía del exterior, sino del fondo luminoso del alma. Esa voz se convirtió en su guía y su herencia, el germen de una obra que pronto florecería en comunidad. El niño de Capadocia se había hecho hombre, y el hombre de Dios comenzaba a transformarse en padre espiritual. De aquella soledad nacería, sin que él aún lo supiera, la ciudad de oración que habría de fundar entre las rocas del desierto. El amanecer sobre las colinas de Judea era distinto aquel día para Teodosio. La luz se filtraba entre las grietas de su cueva con una claridad nueva, como si la tierra misma se preparara para un cambio. Desde hacía meses, hombres de diferentes lugares acudían a él buscando consejo o refugio. Lo que comenzó como una soledad buscada empezaba a transformarse en un hogar compartido, un pequeño germen de comunidad escondido entre las rocas. El desierto, que hasta entonces había sido un lugar de silencio absoluto, comenzó a resonar con oraciones de muchas voces mezcladas en un mismo espíritu. Teodosio, lejos de buscar ese protagonismo, lo aceptó como una voluntad divina. Observaba a aquellos hombres, algunos jóvenes, otros ancianos, varios extranjeros que apenas hablaban el mismo idioma, y veía en ellos un deseo profundo de salvación y consuelo. Comprendió que el Espíritu Santo los reunía para algo más grande que una simple convivencia. Así, con la humildad de quien no planifica para sí mismo, comenzó a orientar sus días y los de sus hermanos hacia una estructura de oración y trabajo. Su cueva, que en otro tiempo fue su refugio personal, se convirtió en el corazón de una comunidad naciente. Los hombres que llegaban traían consigo experiencias diferentes y talentos diversos. Algunos habían sido soldados, otros pastores o artesanos, e incluso había quienes habían been peregrinos errantes durante años. No había criterios de selección ni jerarquías basadas en el origen o la condición social, pues Teodosio sabía que en el reino de Dios no cuentan las apariencias sino los corazones que buscan. Él los acogía a todos, pidiéndoles solo 3 cosas: fe viva, obediencia y amor fraternal. Aquella norma sencilla sería la piedra angular sobre la cual levantaría su cenobio. El lugar pronto se hizo insuficiente para tantos hombres deseosos de quedarse. Entonces, Teodosio decidió explorar los alrededores y halló un valle estrecho y protegido por altos riscos. En el centro había una cueva más grande, de varios niveles naturales, donde el eco amplificaba cualquier sonido. Allí, con la ayuda de los hermanos, comenzó la construcción del cenobio que se haría célebre en toda Tierra Santa. No era una edificación majestuosa, sino un conjunto de celdas modestas excavadas en la roca, unidas por senderos y terrazas donde la oración se elevaba desde el alba hasta el anochecer. El trabajo era arduo, pero cada esfuerzo se hacía con alegría. Los monjes cavaban, acarreaban piedras, encendían hornos, recogían agua de los manantiales y cantaban salmos mientras sus manos obraban. En el centro levantaron una pequeña capilla, símbolo de la presencia constante de Dios entre ellos. Allí, cada día, se celebraban las oraciones comunes y el sacrificio eucarístico. Nada se hacía sin bendecirlo antes, y todo esfuerzo manual se convertía en liturgia. El sudor de la frente y las rodillas dobladas en el suelo eran expresiones equivalentes de fe. Pronto, el rumor sobre aquella comunidad se extendió más allá del desierto. Peregrinos llegaban desde Jerusalén y Belén para buscar alimento espiritual en la ciudad de oración, como empezaron a llamarla. Algunos testigos narraban que el lugar tenía el aspecto de una colmena viva, monjes de diferentes lenguas oraban, trabajaban y comían juntos, comunicándose más por gestos de caridad que por palabras. Griegos, siríacos, egipcios, armenios y hasta latinos compartían el mismo pan y la misma esperanza. Teodosio,
a quien todos llamaban Padre, los guiaba con una paciencia infinita, enseñanza más con el ejemplo que con discursos. No faltaban las adversidades. Las sequías eran frecuentes, y a veces faltaba el pan o el agua. También llegaban rumores de conflictos teológicos que sacudían a Jerusalén, creando divisiones incluso entre monjes. Pero Teodosio mantenía a su comunidad en unidad. Recordaba a todos que el amor fraternal era más importante que cualquier discusión doctrinal y que la humildad era la mejor defensa contra el orgullo del saber. Bajo su guía, el cenobio se convirtió en un faro de paz en tiempos de disputas y confusión. Su autoridad emanaba de una vida santa, no de un cargo impuesto. Cada hermano tenía una tarea asignada. Algunos cultivaban pequeños huertos en terrazas de piedra, otros molían el grano o tejían telas burdas para el uso de todos. Nadie poseía nada, y todo se compartía según la necesidad. El silencio era observado durante gran parte del día, no como imposición sino como una manera de mantener el alma en escucha constante. Cuando rompían el silencio, lo hacían con himnos o lecturas de los salmos. De esa manera, la vida comunitaria se convirtió en una sinfonía espiritual donde el trabajo, la oración y la caridad se entrelazaban sin interrupción. El cenobio creció, y con él el espíritu de los hombres que lo habitaban. Muchos testigos afirmaban que una paz inexplicable reinaba sobre aquel valle, como si el aire mismo estuviera consagrado. Los visitantes regresaban transformados, contagiados por la serenidad que emanaba de los monjes. Algunos permanecían definitivamente, dejando atrás sus antiguos oficios y nombres para abrazar una vida nueva. Así, la cueva inicial se convirtió en una verdadera ciudad santa, una Jerusalén escondida entre montañas, donde la oración nunca cesaba. Una noche, mientras observaba las lámparas encendidas que titilaban en las cels como estrellas en el firmamento, Teodosio sintió una emoción profunda. Comprendió entonces que aquello no era obra suya, sino del espíritu que soplaba donde quería. Recordó sus días de completa soledad y entendió que el silencio del desierto había sido el semillero de esta fecundidad espiritual. Lo que había nacido del abandono se había transformado en comunión, lo que había empezado en la roca desnuda florecía ahora en amor fraternal. Derramó lágrimas de gratitud y levantó su mirada al cielo, reconociente por ser instrumento de una paz que no era suya. El cenobio de Teodosio no era una fortaleza ni una estructura doctrinal, era un testimonio vivo de que la fe puede construir armonía aún entre los más diversos. Su ejemplo se extendió por Judea, inspirando a otros a fundar comunidades semejantes. Muchos lo consideraron el padre del monacato cenobítico en Tierra Santa, y con razón. Sin embargo, Teodosio no buscaba títulos ni reconocimiento. Seguía viéndose como un peregrino de Capadocia que había encontrado su verdadero destino en servir a los demás. La roca de su cueva se transformó en la piedra fundamental de una obra que trascendería los siglos. Así nació el cenobio que haría inmortal su nombre, una cueva donde habitaron no solo 100 almas, sino muchos más, unidos por un amor que vencía toda frontera. En ese rincón del mundo, el desierto floreció por la fe de un hombre que había aprendido a escuchar el silencio y a convertirlo en canto. Desde allí, Teodosio enseñó con su vida que los muros de piedra pueden contener la eternidad cuando se levantan con las manos del alma. Y en el murmullo nocturno de las oraciones, el eco de su voz seguía recordando que la soledad se vuelve fecunda cuando se ofrece a Dios. Cuando el cenobio de Teodosio alcanzó su madurez, la vida cotidiana en aquel valle santo se convirtió en una imagen terrenal del orden celestial. No era una comunidad improvisada, cada acción, cada palabra, cada silencio respondía a un espíritu común de obediencia y amor. Teodosio comprendió que la disciplina no era una carga, sino un camino hacia la verdadera libertad interior. Para que todos los hermanos vivieran en armonía, estableció una regla simple, inspirada por el Evangelio y por la tradición de los antiguos padres del desierto. El día en el cenobio comenzaba antes del amanecer.
Antes de que el cielo clareara, las campanas hechas de hierro tosco resonaban por el valle para llamar a la oración. Los monjes salían de sus celdas silenciosos, formando una procesión que se dirigía a la capilla excavada en la roca. Allí, bajo la tenue luz de las lámparas de aceite, empezaban los salmos matutinos. Cada voz se unía a la otra, y el eco multiplicaba el canto hasta hacerlo parecer un coro angélico. En aquellos primeros instantes del día, el alma de la comunidad se unificaba en un mismo espíritu de alabanza. Después de la oración llegaba el trabajo. Teodosio insistía en que el trabajo manual era parte esencial de la vida espiritual, una liturgia del cuerpo. Mientras algunos labraban la tierra, otros cocinaban, construían celdas nuevas o copiaban manuscritos antiguos en pergaminos. Todo se hacía en silencio, para mantener el alma centrada en la presencia divina. Era un silencio creativo, pleno de sentido, donde el pensamiento se transformaba en oración constante. Nadie estaba ocioso, y todos sabían que el esfuerzo de sus manos sostenía tanto al cuerpo como al espíritu del cenobio. La obediencia se vivía con la naturalidad que sorprendía a los visitantes. Para Teodosio, obedecer no era someterse ciegamente, sino responder al amor de Dios con confianza. Cuando un hermano recibía una tarea, fregar los utensilios, alimentar a los animales o cuidar de los enfermos, la aceptaba como si el mismo Cristo se la hubiera pedido. Así, cada labor humilde adquiría un valor sagrado. Había quienes cuidaban de los ancianos o de los peregrinos, otros velaban por los más jóvenes e inexpertos, y todos entendían que el servicio mutuo era la piedra angular de la vida común. Las comidas eran momentos de recogimiento. Se realizaban en un gran refectorio excavado junto al valle, donde los monjes se sentaban en largas mesas de piedra. Un lector recitaba fragmentos de las escrituras mientras los demás comían en silencio pan, lentejas o hierbas del campo. Nadie hablaba ni miraba al otro con distracción, porque el alimento del cuerpo se acompañaba siempre con el alimento del alma. El ejemplo de Teodosio era tan fuerte, que ni siquiera necesitaba emitir órdenes, bastaba con su presencia para que reinara el orden y la paz entre los hermanos. El padre del cenobio se ocupaba también de que no faltara el cuidado espiritual. Cada semana, conversaba con los hermanos de manera individual para conocer el estado de su corazón. No imponía castigos ni reprendía con dureza, sino que corregía con ternura y con palabras breves que solían dejar huella profunda. Enseñaba que la verdadera lucha monástica no era contra el hambre o la fatiga, sino contra el orgullo y la distracción. Les recordaba que el enemigo más difícil es uno mismo, y que quien vence su propio corazón conquista el mayor de los desiertos. El cenobio no era un lugar cerrado al mundo, sino una casa de puertas abiertas para los necesitados. Teodosio había dispuesto que cada semana se repartiera pan a los pobres que pasaran por el valle. Algunos días, el número de hambrientos era tan grande que las provisiones escaseaban, pero nunca faltó el alimento. Los hermanos consideraban un honor servir a los visitantes, porque veían en ellos el rostro del mismo Cristo. En más de una ocasión, los viajeros afirmaron haber encontrado una paz inexplicable en aquel sitio, as if los muros de piedra respiraran oración. También convivían entre los monjes distintas lenguas y costumbres. Griegos, armenios, coptos y sirios rezaban juntos sin entender las palabras del otro, pero todos se comprendían en la expresión del amor. Teodosio había organizado pequeños grupos para traducir salmos y textos sagrados, de modo que nadie quedara excluido del alimento espiritual. Aseguraba que la diversidad era un reflejo de la unidad divina, y que en el cielo no habría una sola lengua, sino un solo corazón. Gracias a esa apertura, el cenobio se convirtió en un símbolo de universalidad dentro de una tierra marcada por divisiones. No todo era paz y quietud. Con frecuencia, los monjes eran probados por la sequía, el hambre o incluso por las tensiones externas del mundo político. Jerusalén y Belén no eran lugares ajenos a los conflictos, y a veces las disputas teológicas llegaban hasta el desierto.
Pero Teodosio recordaba que la fortaleza del alma se mide en la adversidad. Cuando las noticias de guerras o herejías perturbaban los corazones, él reunía a todos en oración, repitiendo que la unidad solo se protege cuando se perdona. Así, el cenobio resistió el paso de los años no con muros, sino con fe sólida y caridad verdadera. En la medida que la comunidad crecía, también crecían las virtudes que la sostenían. La humildad, la hospitalidad, la constancia y la alegría eran los fundamentos visibles de aquella pequeña ciudad de oración. Cada hermano sabía que su esfuerzo personal contribuía a un bien común y esa conciencia los mantenía en paz. Teodosio no los trataba como soldados obedeciendo mandatos, sino como hijos a quienes deseaba enseñar el arte de vivir en el amor. Por eso, su autoridad era dulzura, y su severidad siempre llevaba el aroma del Evangelio. Las noches en el cenobio eran un espectáculo de serenidad. Desde las terrazas, las llamas de las lámparas brillaban débilmente entre las cuevas, como si fueran estrellas sobre la roca. A esa hora, cada monje retomaba su oración particular, dando gracias por el día y pidiendo fuerza para el siguiente amanecer. En el silencio de la montaña podían oírse murmullos de salmos y respiraciones profundas. Aquella calma no era vacío, sino plenitud, la certeza de una vida ordenada hacia Dios. En ese ritmo constante de oración, trabajo y silencio, se realizaba el plan divino que Teodosio había discernido años atrás en la soledad del desierto. Así transcurrían los días en la ciudad de oración, donde el cielo y la tierra parecían estrecharse en comunión. La sencillez de aquella regla, nacida de la experiencia y del amor, se perpetuaría en muchos otros monasterios. Pero más allá de los muros y de las tradiciones, el verdadero milagro fue que aquel grupo de hombres comunes había aprendido a vivir como los ángeles, sin posesión, sin rivalidad y en perfecta alabanza. La obra de Teodosio se consolidaba como una escuela de santidad escondida en el corazón del desierto, un reflejo luminoso de la Jerusalén celestial. El tiempo pasó sobre el desierto, y con él los años se posaron suavemente sobre el rostro de Teodosio. Sus cabellos, antaño oscuros, se tornaron blancos como la arena iluminada por el sol, y su cuerpo, aunque debilitado por la austeridad, conservaba una sorprendente energía interior. Había alcanzado la edad en que otros buscan descanso, pero él seguía dirigiendo el cenobio con la misma serenidad y firmeza de siempre. Su voz, pausada y profunda, se había convertido en un bálsamo para las almas afligidas, y su sola presencia inspiraba reverencia. Lo llamaban el anciano de la roca, porque parecía tan inmóvil y eterno como las montañas que lo rodeaban. Pese a su avanzada edad, Teodosio no se retiró del trabajo diario. Continuaba compartiendo las labores manuales e insistía en servir a los más débiles. Se le podía ver cargando cántaros de agua, distribuyendo pan o atendiendo a los enfermos. Cuando los monjes intentaban persuadirlo de descansar, él sonreía y respondía que el amor nunca se jubila. Consideraba que cada día añadido a su vida era una ocasión nueva para agradecer y para ofrecer más. No veía en la longevidad un mérito, sino una oportunidad para profundizar en la caridad y la humildad. Con el tiempo, comenzó a hablar menos y a orar más. Su silencio no era ausencia, sino una forma de comunión más profunda con Dios. Los hermanos decían que, cuando lo encontraban en oración, su rostro irradiaba una luz tenue, como si algo sobrenatural se transparentara desde lo más hondo de su ser. Algunos aseguraban que su sola mirada bastaba para devolver la paz a los atribulados. Se había convertido en un espejo de la misericordia divina, un testigo viviente de cómo la santidad verdadera no hace ruido, sino que florece en la calma interior. Los milagros comenzaron a rodear su nombre casi sin que él lo advirtiera. Un día, durante una sequía que amenazaba las cosechas del valle, Teodosio reunió a los monjes para rezar. La tierra estaba seca como hueso, y el agua escaseaba incluso para beber. Después de una larga plegaria, levantó sus manos al cielo y pidió lluvia con la misma confianza de un niño.
Esa misma noche, el viento cambió de rumbo y las nubes cubrieron el horizonte. Llovió durante varios días, llenando los aljibes y reverdeciendo los huertos del cenobio. Aquello se consideró un signo de la providencia que acompañaba al anciano. Otro prodigio ocurrió cuando varios peregrinos llegaron exhaustos y hambrientos. Los depósitos estaban casi vacíos, y los hermanos temían no poder alimentarlos. Teodosio tomó los últimos panes disponibles, los bendijo con sencillez y los distribuyó entre la multitud. Para asombro de todos, nadie quedó sin comer, y aún sobraron trozos. Aquella escena recordó a muchos el milagro de la multiplicación en el Evangelio. Sin embargo, Teodosio prohibió hablar del hecho, instruyendo a los monjes a dar gloria solo a Dios, pues el verdadero milagro, decía, era el corazón generoso que confía en el Creador sin reservas. Sus consejos se buscaban no solo por monjes y peregrinos, sino también por obispos y nobles que acudían desde lugares lejanos. Quienes se acercaban a él no encontraban grandes discursos, sino breves palabras llenas de sabiduría práctica. Enseñaba que la pureza del alma nace de la misericordia, que el perdón es más poderoso que la venganza, y que la humildad es el más fuerte escudo contra el mal. Decía que el monje no debía aspirar a ser admirado, sino a discernir en la voluntad divina. Su sabiduría, forjada en la pobreza y la oración, se había vuelto luz para Oriente y Occidente. Los hijos espirituales de Teodosio veían en él un padre tierno y firme. Cuando alguno caía en desaliento, el anciano simplemente le ponía una mano en el hombro y le recordaba que incluso en el silencio del fracaso arde la presencia de Dios. Su bondad no era indulgencia sin medida, sino corrección amorosa. Sabía cuándo callar y cuándo pronunciar la palabra exacta que reavivaba la esperanza. Muchos afirmaban que, al confesarle sus debilidades, sentían que el peso del alma se disolvía antes de terminar de hablar. No era tanto lo que decía, sino quién era lo que comunicaba redención y paz. En sus últimos años, su fama de santidad se extendió por toda Tierra Santa. Los peregrinos que visitaban Belén o Jerusalén hacían desvíos solo para escuchar su bendición. Algunos llegaban enfermos y volvían curados, otros, confundidos, regresaban con el ánimo renovado. Teodosio, sin embargo, mantenía la misma humildad de siempre, agradeciendo las curaciones y los prodigios como si fueran simples gestos de la bondad divina. Decía que el poder no residía en él, sino en la fe de quienes pedían. Los monjes comprendían que su maestro no buscaba ser venerado, sino mostrar a Cristo a través de su vida entera. A menudo meditaba sentado frente a la entrada de su cueva, contemplando el horizonte donde el sol moría cada tarde. Desde allí veía su obra extendida más allá de sus fuerzas personales. Recordaba los días de juventud, cuando caminaba solo por el desierto, y se maravillaba de la providencia que había transformado su soledad en comunidad. Su corazón estaba colmado de gratitud, no por los años vividos, sino por la presencia constante de Dios a lo largo de todos ellos. Decía con humor que el desierto, al principio tan árido, se había vuelto su jardín y su casa. En cierta ocasión, mientras los hermanos hablaban entre ellos sobre su avanzada edad, alguien le preguntó si temía la muerte. Él sonrió con serenidad y respondió que la muerte era solo un cambio de habitación dentro del mismo monasterio, un paso del cenobio terreno al celestial. Explicó que quien ha pasado la vida entera buscando a Dios, al final no teme hallarlo cara a cara. Sus palabras dejaron un silencio reverente entre los oyentes, como si el mismo cielo se hubiera detenido a escuchar. A partir de entonces, todos sabían que el anciano de la roca había alcanzado una sabiduría que no pertenecía a este mundo. Durante sus últimos años, su salud se volvió frágil, pero su espíritu seguía más vivo que nunca. Pasaba largas noches en oración, intercediendo por sus hermanos y por los que lo visitaban. Cuando algún monje joven se quejaba del cansancio o de las dificultades, él respondía con una sonrisa: el alma que ama encuentra descanso incluso en el trabajo.
Era esa visión luminosa la que animaba a todos a perseverar sin desfallecer. La enfermedad no lo debilitó espiritualmente, sino que lo transformó en una lámpara encendida en medio de las pruebas. A medida que su nombre se difundía por las regiones cristianas, también aumentaban los testimonios de aquellos que habían recibido consuelo gracias a él. No pocos aseguraban que sus palabras sanaban heridas invisibles y que su bendición traía paz a los hogares. Las gentes lo veneraban no por grandeza, sino por su humildad inquebrantable, por su ejemplo de caridad silenciosa. Teodosio, en cambio, nunca aceptó atribuirse mérito alguno. Decía que cuando el hombre deja que Dios obre en su vida, los milagros no son hechos extraordinarios, sino la expresión natural del amor que transforma todo lo que toca. Así envejecía Teodosio, no con el desgaste de los años, sino con la plenitud de quien ha máster del arte de envejecer en Dios. Su alma era un espejo sereno que reflejaba el cielo, y su cuerpo, quebrado por el esfuerzo, una ofrenda viva consagrada por el tiempo. En torno a él, generaciones de monjes crecían bajo su guía, recibiendo no solo enseñanzas, sino una manera de mirar el mundo desde la fe. Y mientras las noches del desierto se alargaban, la lámpara encendida en su celda seguía brillando, como signo de una vida que, aun en su ocaso, no dejaba de dar luz. El último tramo de la vida de Teodosio transcurrió envuelto en una serenidad tan profunda que parecía anticipar la paz del cielo. Había vivido más de un siglo, y su cuerpo, aunque frágil, conservaba una sorprendente vitalidad en la mirada. Quienes lo visitaban decían que su voz, suave y pausada, tenía la fuerza de quien ya conversa con la eternidad. A sus 105 años, era como un árbol antiguo cuyo tronco se mantiene firme mientras sus raíces se hunden cada vez más en la fe. Había alcanzado la madurez perfecta de un espíritu que se sabe a un paso del encuentro con Dios. En aquellos días finales, Teodosio pasaba largas horas en oración, mirando hacia el horizonte que tantas veces había contemplado en su juventud. El sol que caía sobre los riscos del desierto le recordaba las innumerables auroras que había vivido desde su llegada a Tierra Santa. Ya no buscaba milagros ni palabras, sino tan solo permanecer en la presencia divina. Para los monjes que lo acompañaban, su vida entera era una homilía sin voz, un testimonio silencioso de fidelidad hasta el fin. Ninguna vejez había sido tan fecunda, porque su espíritu obraba con la juventud del alma que no envejece. Con frecuencia, sus discípulos más cercanos se reunían para oír sus últimas enseñanzas. Teodosio hablaba poco, pero cada frase abría un horizonte de sabiduría. Les recordaba que el amor fraterno era la herencia más valiosa que podían custodiar y que ninguna regla valdría sin la caridad que la sostiene. Decía que la oración debía ser el aliento de la comunidad, constante y silencioso, como el latir del corazón en un cuerpo vivo. Insistía en que la humildad y el perdón eran la columna vertebral del monacato, y que sin ellos la fe se convertía en piedra sin vida. Sus palabras se hicieron más breves, pero más hondas. Hablaba desde la experiencia de quien ha visto pasar generaciones de hombres y ha aprendido que todo lo humano se disuelve bajo la luz eterna. Enseñaba que, mientras el mundo cambia sus leyes y su orden, la caridad permanece inmutable. A quienes le preguntaban si temía la partida, respondía que su alma ya había hecho las paces con el tiempo y que, cuando Dios lo llamara, solo daría un paso hacia la claridad definitiva. Esa certeza llenaba de consuelo a sus hermanos, que sabían que pronto dejarían de ver en la tierra al anciano que era su faro. Las noches se habían vuelto cada vez más silenciosas en el cenobio. Los monjes velaban junto a él, y algunos afirmaban que, durante las oraciones nocturnas, una fragancia inexplicable llenaba la cabe. Teodosio permanecía en su lecho, con una cruz de madera entre las manos y los ojos perdidos en algún punto invisible. Su respiración suave, acompasada al ritmo de los salmos, parecía unirse al canto incesante del valle. No se lamentaba ni mostraba temor, solo un profundo agradecimiento. Había vivido, amado y servido según la voluntad divina.
El anciano de la roca se preparaba para volver al seno de la eternidad que lo había llamado desde su juventud. El amanecer de su última jornada amaneció despejado, y el aire olía a tierra húmeda. Los monjes se reunieron para orar, y al regresar a su celda lo encontraron con el rostro iluminado por una paz sobrenatural. Su cuerpo descansaba inmóvil, su expresión era la de quien contempla un gozo infinito. Había entregado su alma sin ruido, como quien apaga suavemente una lámpara al final de la vigilia. No hubo llanto ni confusión, solo un silencio profundo, reverente y lleno de luz. La comunidad entendió que su padre había partido hacia el descanso eterno, dejándole solo la tarea de continuar el fuego que él encendió. El funeral fue sencillo, fiel al espíritu de quien había hecho de la humildad su más alta virtud. Los hermanos lo envolvieron en un sudario áspero y lo depositaron en una tumba excavada en la roca. Durante días, peregrinos de distintas tierras llegaron para despedirse del santo anciano. Algunos contaban haber recibido consuelo solo al tocar la piedra donde descansaba, otros hablaban de sanaciones y conversiones repentinas. Sin embargo, el verdadero milagro no estaba en los signos externos, sino en la transformación interior que Teodosio había dejado en quienes lo conocieron. Con su partida, el cenobio entró en una nueva etapa. Los monjes, guiados por la memoria de su fundador, conservaron las reglas y el espíritu que él había infundido. Cada oración, cada jornada de trabajo, era un homenaje a su vida y a la fe inquebrantable que había sembrado entre ellos. Los visitantes seguían acudiendo a aquel lugar, encontrando en las piedras el eco de una paz que no se extinguía. La ciudad de oración continuaba viva, como si el alma de Teodosio aún velara por ella desde lo alto. En los años que siguieron, su nombre fue recordado con veneración en toda Tierra Santa. Los relatos sobre su vida se extendieron de boca en boca, y pronto se convirtió en modelo de santidad para monjes y peregrinos. Muchos lo llamaban padre del monacato cenobítico, otros protector de los ermitaños. En cualquier título que le otorgaran, todos coincidían en una verdad indiscutible: Teodosio había demostrado que la soledad, cuando se entrega a Dios, puede engendrar comunión, y que la humildad es la fuerza más transformadora del mundo. Su memoria se perpetuó no solo en los libros, sino en los corazones de quienes lo invocaban. Los siglos que siguieron no borraron su huella. Monasterios inspirados en su ejemplo se multiplicaron en las regiones de Oriente y Occidente. Las reglas que él trazó, tan sencillas como profundas, se convirtieron en guía para quienes buscaban unir oración y trabajo en armonía sagrada. Incluso cuando las tempestades de la historia sacudieron a la Iglesia, el recuerdo de San Teodosio permaneció como un faro. Su legado era una enseñanza viva, que ninguna noche es tan oscura como para apagar la fe de un alma entregada por completo a Dios. Así, la figura del santo centenario se transformó en símbolo de perseverancia y esperanza. Mientras el mundo cambia y los imperios se desmoronan, su vida sigue recordando que la verdadera fortaleza no proviene del poder ni del prestigio, sino de la oración constante y del amor sin medida. Aquel niño de Capadocia que había abandonado su tierra para buscar a Dios terminó fundando una ciudad espiritual que nunca dejaría de brillar. En el silencio del desierto de Judea, aún parece escucharse su voz, la llamada al amor, a la humildad y a la comunión perfecta con el Creador. Teodosio había muerto, pero su luz, esa que no se apaga, seguiría encendida por los siglos de los siglos.